Muy buenas noches y bienvenidos a Paso Firme. Hoy nos convoca el tema del 93 aniversario de la colonia Meno, que tiene como centro la ciudad de Loma Plata. 93 años de creación, fundación, hay toda una historia detrás de esto, casi 100 años, casi un centenario. Queremos escarbar un poco, mover los escombros, los pilares, los cimientos de esta historia aquí esta noche en A Paso Firme. Para ello nos acompañan nuestros invitados, Patrick Friesen, del Departamento de Comunicaciones de la Cooperativa Chortizer. Patrick, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches también a la televidencia y gracias por la oportunidad. Gracias. Igualmente nos acompaña el señor Uwe Friesen, él es el encargado del Departamento de Historia, Colonia Meno. Uwe, buenas noches. Buenas noches y con gusto presentar algunas partes de nuestra historia. Bueno, Uwe, arranquemos. Bueno, esto va a ser gran parte de historia, después seguramente vamos a referirnos al momento actual, el presente también y los desafíos a futuro, pero esto era venir, llegar. ¿Y cómo hacer para llegar hasta el Paraguay, hasta el Chaco, la llegada? ¿Cómo se inicia esta historia, Uwe? Bueno, es una historia muy extensa, muy amplia y tiene un origen que yo creo que casi el 100% de los connacionales no saben. Podemos decir que es casualidad o guía de Dios, depende del punto de vista, pero cuando en Europa y en América del Norte, después de la Primera Guerra Mundial, hubo problemas diferentes, especialmente con el idioma alemán, entonces había grupos de menonitas de Canadá que buscaban un nuevo horizonte y ellos mandaron sus emisarios a Brasil en 1919. Ahí falleció uno y volvieron sin conseguir lo que querían. Después enviaron a Fred Engen a Argentina para buscar terreno para colonizar o, en su defecto, buscar una entrada a Bolivia, pero no resultó. De Paraguay nunca habían hablado. Pero en ese entonces el empresario, el bancario norteamericano, general Samuel McRoberts, viajó a Buenos Aires por cuestiones comerciales, de negocio. Y en ese barco viajaban también Dr. Manuel Gondra y Dr. Eusebio Ayala, o sea, dos políticos paraguayos de mucha influencia. Gondra había sido elegido presidente del país y en ese viaje empezaron a hablar, intercambiar ellos y llegando también de a poco al tema de los menonitas que buscaban nuevos horizontes. Y ahí dijeron los políticos paraguayos, si Argentina no les da lo que quieren, vengan a Paraguay porque nosotros les vamos a ofrecer mucho más de lo que piden. Sí. Sabemos que Paraguay en la época necesitaba inmigrantes, necesitaba población después de la Guerra Grande. Se venía un poco el conflicto también. Sí, y había una discusión por el Chaco ya bastante larga, sí, es Patrick, otro tema. ¿En ese tiempo el grupo de la colonia Meno estaba todavía en Europa o ya estaba en Canadá? No, este grupo que emigró al Paraguay es un grupo que vino desde Canadá, que ya había vivido en Canadá por cerca de 50 años, o sea, después de haber migrado desde Rusia, ¿no? Ok, o sea que en esa época, 1919, los primeros contactos, Brasil, Buenos Aires, Argentina, el grupo ya estaba en Canadá. Sí, en Canadá llegaron en 1874, 76, o sea, ya estaban cerca de 50 años ahí. ¿Y por qué querían salir de Canadá? Porque Canadá creó una ley de idioma único, o sea, prohibía todo lo que no era inglés. Especialmente, podemos decir que era declarado idioma enemigo del país, el alemán, porque luchaban contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y la cuestión de la escuela también. Y la consecuencia era la escuela tenía que entregarse también al Estado o a profesores del Estado. Pero había menonitas que dijeron el idioma no es el problema y así fue, porque mandaron a sus alumnos a las escuelas inglesas. Lo que pedían en forma general que le den algunos años de intermediación para que puedan preparar a sus profesores, porque para ellos la escuela era
transmisión de valores, transmisión de la fe y preparar a los jóvenes en esos valores para la vida cotidiana. Y eso, entregando al Estado, temían perder. Totalmente. Bueno, este es el tema que nos ocupará esta noche aquí en A Paso Firme, 93 aniversario de la colonia Menos con su centro, ciudad de Loma Plata, señores. Vamos a una pausa, luego ya regresamos con nuestros invitados. Con estilo, resistencia y economía, potencia y buen diseño y sentirte en Pareté, entonces querés una Taiga. Ya podés solicitar tu producto desde tu hogar al WhatsApp 0986-288-300 o a nuestro call center 021-288-3000 o en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Estos servicios puedes gestionar desde tu smartphone sin salir de casa. Pagá servicios básicos, realizá giros y carga de saldo marcando asterisco 555 numeral CEN. Desde mi cuenta.tigo.com.py pagá online tus facturas de telefonía, TV e internet. Podés consultar a través de nuestros canales digitales o en ayuda.tigo.com.py. Utiliza nuestros canales de atención y ventas digitales para conocer todo lo que podés hacer. Tigo, en todo lo que te mueve. De regreso aquí en A Paso Firme, 93 aniversario de la colonia Menos, se cumple en este año 2020, un año complicado por aquello de la pandemia COVID-19. Patrick, negociaciones van, vienen, se probó en algunos países vecinos de la región, finalmente se abrieron las puertas en el Paraguay. Es una situación realmente interesante cómo surgió y un poco siguiendo con lo que dijo el colega, yo creo que lo que tenemos que saber es que los grupos menonitas ya por toda su trayectoria de 400 años, un trasfondo histórico, siempre migraron en grupos cerrados con el objetivo de mantener su forma de vida, de preservar su cultura y por sobre todo su fe. Y encontraron en esta situación un Paraguay muy a disposición de recibirles. Entraron en el Chaco en 1921 un grupo, una delegación que ya tenía la autoridad de negociar, de ver posibilidades para asentamiento. Un grupito de personas, de hombres, entraron al Chaco, visitaron lo que hoy es la zona donde estamos, el Chaco Central, encontraron las condiciones muy aptas, según su criterio de aquella época. Un reconocimiento del terreno. Hicieron un reconocimiento, pero no solamente del terreno, sino también de las condiciones. Sí. Y al final se decidieron, sí, vamos a quedarnos. Tenemos que saber, hoy día sabemos que, según mi opinión, varias de esas informaciones fue una desinformación no voluntaria, pero la evaluación que hizo la delegación fue basada en el clima, por ejemplo. En cuanto al clima, entraron en mayo en 1921, es decir, tenían temperaturas agradables, llegaron llegaron a lagunas, aguadas, y se dieron cuenta, dijeron que probablemente el agua nos presenta un problema, las temperaturas agradables. Y el grupo, la gente nunca había vivido en el hemisferio sur.
por toda su trayectoria, siempre vivía en el hemisferio norte. Ni pensaron que iba a hacer tanto calor en el Chaco. Ni pensaron, ni conocían ni de cerca un septiembre, un agosto, como se presenta el Chaco, ¿no? Y yo creo que hoy día esto, en retrospecto, a mí tiene un impacto muy fuerte, que ahí se decidieron si vamos a quedarnos. Y su trasfondo cultural y económico está completamente basado en lo que pasa en el hemisferio norte. Conocían los suelos congelados, los inviernos duros y fuertes de Rusia, de Canadá. Conocían llenar o hacer toda su cosecha dentro de 110 días aproximada en el verano, pero no conocían el tema de langostas. Sí. Conocían el desagüe de terrenos, pero no conocían juntar agua y tener que ver cómo convivir con la sequía. Totalmente. Así que esos son puntos que realmente me impactan en relación de la colonización y del país, del área geográfica donde están. Claro, para entender, interpretar cómo se dieron los acontecimientos. En ese sentido, tenemos que ya transportarnos a 1926, en donde tengo entendido que ya se preparaba la expedición para traer al grupo grande a Paraguay. Sí, entre 1921 y 26 pasaron 5 años por lo menos antes de la llegada, porque hubo una crisis económica mundial, hubo otros problemas de traslado, de negociaciones, y cuando llegaron acá en 1926, el 31 de diciembre, llegaron en pleno verano y justamente tenían el problema del calor muy alto, porque salían de un clima de 40 grados bajo cero y acá 40, 45 grados en el Chaco. Entonces era un gran problema que se les ofrecía o que se presentaba, que era el tiempo, el clima en que se metían. Además, las condiciones eran completamente nuevas, todo era nuevo, el ambiente, la fauna, la flora, también la comida, el agua del río y todo eso, un ambiente completamente nuevo, creó muchos problemas para ellos. Uwe, ¿cómo es? 1926, pero el grupo esperó 1 año y medio recién para finalmente trasladarse a la zona del Chaco Central, Loma Plata. Sí, cuando en 1921 estaban esa expedición en el Chaco y hablaron con Casado, que era el dueño de esas tierras, le pidieron cumplir con 2 peticiones o 2 condiciones. El primero era construir el ferrocarril hasta la zona de colonización, que sería más o menos en la zona de Campo Esperanza, llegando un poco más hacia Loma Plata, que serían 200 kilómetros, lo que ellos habían calculado. Hasta Palo Blanco. Por ahí, sí. Y después, la otra condición que esperaban, que el terreno elegido del gran imperio de Casado debería ser delimitado. Y ellos se imaginaban salir de Canadá, llegar a Puerto Casado, bajar del barco, subir el tren, viajar al interior del Chaco y estar en casa. En 48 horas ya están en casa. Sí, más o menos así. Pero llegaron a Casado y no estaba preparado. Así también dice en este libro, Nuevo Hogar en el Chaco Inhóspito, que Casado no estaba preparado, que no habían construido el ferrocarril, habían construido una pequeña parte, pero más bien hacia dirección noroeste, o sea, alejándose de la parte elegida. Y la otra cosa, el terreno no había sido delimitado. Eso causó problemas porque en el interior del Chaco tenían que construir campamentos donde provisoriamente la gente se quedaba. Y eso se hizo en Puerto Casado, en Pozo Azul, en Laguna Casado inclusive, acá en Loma Plata y en otras partes también. Sí. Y ahí se aglomeró la gente y surgió, por causa del agua contaminada en parte, por otros problemas surgió una epidemia tifoidea y muchos se enfermaron y fallecieron de eso también. Sí. Eso todo por el cambio, pero especialmente por la aglomeración de gente que se llenó los campamentos y no podían ir a sus casas como lo querían. Totalmente. Entonces, una peste que afectó al grupo de unos 1.370, era el grupo 1.370 más o menos, que murieron 1.174 personas. Por ahí. Patrick. Lo que pasó que llegaron cerca de 1.800 personas El grupo grande. en 7 grupos. Fallecieron directamente cerca de un 10% en
durante toda la migración. Un grupo de personas quien podía, ahí regresó a Canadá también con la ayuda de los familiares, pero para la mayoría fue imposible. ¿Por qué? Porque habían comprado el terreno acá en el Chaco y habían pagado un precio muy alto. Para la mayoría fue directamente una falta de recursos y no tenían otra que entrar en el Chaco, asentarse, fundar las primeras aldeas o colonias, o aldeas en este sentido, y comenzar a trabajar, ¿no? Y eso al final fueron un poco más de 1.200 personas. Finalmente los que quedaron. Bueno, de eso queremos hablar en el siguiente bloque, el asentamiento, el establecimiento de la colonia Meno, cómo se fue dando, en qué medida, o sea, qué papel tuvo la guerra del Chaco, en qué medida les afectó, les favoreció, les perjudicó. Bueno, eso vamos a ver en el siguiente bloque con nuestros invitados aquí en A Paso Firme. Pausa, señores, ya estamos de vuelta. Hoy es Día Tigo, para estar más conectados que nunca. Si sos cliente prepago, tus recargas de saldo vienen con regalos ilimitados. Recarga en recargas.tigo.com.py o en tu punto de venta favorito. Tigo, en todo lo que te mueve. Si buscas movilidad con estilo, resistencia y economía, potencia y buen diseño y sentirte en Pareté, entonces querés una Taiga. Ya podés solicitar tu producto desde tu hogar al WhatsApp 0986-288-300 o a nuestro call center 021-288-3000 o en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Record Electric te ofrece soluciones de vanguardia en el tratamiento de aire comprimido, compresores a pistón y a tornillo de la marca Atlas Copco. Duran más y te acompañan por mucho tiempo en el trabajo. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Encuentre los productos de Record Electric en nuestros distribuidores y asistentes técnicos autorizados del Chaco. De regreso aquí en A Paso Firme, señores, recordando la historia de los 93 años de creación, fundación de la colonia Meno, aquí en el corazón del Chaco paraguayo, departamento de Boquerón. Bueno, barco, tren, carretas, bueyes, finalmente llegaron a Loma Plata y más adelante vamos a preguntarles por qué el nombre de Loma Plata, ¿verdad? O sea, por qué se llama colonia Meno y por qué Loma Plata. Finalmente llegaron y bueno, era ya la etapa de establecimiento, Uwe. Sí, cuando llegaron al Chaco, por fin, a mediados de 1928, pudieron ingresar en las aldeas que se habían preparado ellos mismos y las casas, construyeron sus casas, algunos trajeron carpas y así se ubicaron de a poco en el Chaco, construyendo un nuevo hogar. ¿Cuántas aldeas? Se fundaron 14 aldeas al principio, que están muy aglomeradas, diríamos, hoy día, pero se adquirió 54.000 hectáreas, 30 leguas cuadradas. ¿Con un centro? No. Ellos ya habían decidido en Canadá no vamos a tener un centro porque ahí se va a aglomerar la gente y vamos a tener una ciudad, eso no querían. Y quería evitar eso. Ellos conscientemente no fundaron el centro. Al final todos se fueron a las aldeas para cada uno tener su casa, su campo, su huerto y así que cada uno podría tener su vida cotidiana autóctona prácticamente, ¿sí? No dependiendo de otros, sino producir alimentos y lo que necesita. Luego de la aglomeración, o sea, del centro o de Loma Plata, eso es más tarde, recién a finales de 1930, 36, 37, 38, ahí se fundó. Sí. Pero en las aldeas y ahí empezaron a asentarse prácticamente de a poco económicamente también, produciendo algodón, sorgo, poroto y los productos todos nuevos para ellos que crecían en este clima. Sí, Patrick, obviamente esos primeros años habrán sido años muy duros, difíciles. Obviamente, muy duros, muy difíciles, sin presencia gubernamental en el sentido de que
no tenían una estructura, una infraestructura en cuanto a caminos, en cuanto a salud, en cuanto a educación. Y esto fue un objetivo también, ¿no? De autoadministrarse. Sabían que iba a ser así. Sabían que iba a ser así. Pero al fin quedaron con circunstancias muy difíciles y todo dependía de un viaje a Asunción de repente. Tardó cerca de 2 semanas, ¿no? Hasta los años con tren 60. hasta Casado. Con bueyes, con tren y después con barco y de vuelta 2 semanas. Así que la única conexión básicamente por mucho tiempo fue el correo. Y después, de a poco, yo opino por lo menos que en las primeras 3 décadas, 2-3 décadas, la pelea fue sobrevivir. Después se veía una consolidación, un crecimiento, pero en el comienzo fue solamente sobrevivencia. Y es una época que también es muy interesante revisar hoy día, porque lo que dijo Uwe ya, el ejemplo que no se planeaban centros, se tiene que saber que el grupo menonita, por su tradición, por su convicción, en muchos casos no se metía mucho con una planificación a largo plazo, por ejemplo. O toda evaluación fue por medio de su creencia. Es decir, si se consideraba poner un centro, algo no necesario. O sea que la decisión de la iglesia era fundamental. Sí. Todo el proyecto de migración era un proyecto de la iglesia, de la congregación, sí. Uwe, pero también de a poco ya fueron formándose instituciones comunitarias. En 1936 se forma la Asociación Civil. Chortizer. Sí, las instituciones acá, bueno, en Canadá se fundó un comité de prevención, de previsión, que era el comité de emigración, que organizaba todo con los viajes de Canadá a Paraguay y el asentamiento acá. Pero después fue cambiado y se fundó el comité, como se lo llamó, en 1933. Empezó la guerra del Chaco y después en 1936 se fueron junto al presidente, en aquel entonces Eusebio Ayala, y lo legalizaron. Y con esta institución legalizada ya, entonces trabajaron también en los diferentes aspectos sociales, económicos, culturales, lo que ellos consideraban necesario. Pero en las primeras décadas siempre bajo la supervisión de la congregación, o sea, la iglesia menonita de la colonia Meno, ¿sí? Sí. Patrick, en aquellos años también se habla de que se dio una reforma escolar y una reforma religiosa, eclesiástica. Bueno, esto sería saltar quizás 3 décadas por ahí. Sí. En los años 50. Eso vino más tarde. Esto vino más tarde, Eso vino sí. más tarde. Pero estas fueron unas bases de reformas sociales que cambiaron profundamente también a la colonia. Sí. Y prácticamente uno con el otro intercalado y así se influyeron mutuamente. Por ejemplo, la reforma de la educación vino también en gran parte, en su mayor parte, de la administración de la iglesia, que ellos querían hacer reformas para que la gente lea mejor, pueda formarse más y esperando que de esta forma también la iglesia podría tener más profundidad y más decisión en la fe también. Muy bien. Una y otra cosa se juntaron, ¿sí? Ya. Bueno, a propósito de esta historia y aquellos primeros años de fundación, hablamos en estos días con don David Sabaski. Él es un miembro y socio de la colonia Meno. Nos cuenta también su versión, su experiencia en cuanto a la historia de esta colonia. Yo diría en una sola palabra, en una sola frase, Dios tenía un propósito, un proyecto para el Chaco Central, un plan, mejor dicho, para el Chaco Central. Y este plan, yo creo que es muy importante que nuestra generación joven lo vea así, porque humanamente visto era todo imposible. Muchas críticas de adentro, me refiero a los propios y los extraños, y responsabilizando a los líderes que van a llevar esta gente a un desierto donde morirán
toditos. Entonces ahí hay relaciones y por fin podían entrar sin camino, sin preparaciones. En esta zona no había ni una población blanca. Se encontraron con un grupo, una etnia indígena en Tlet Norte, Lengua Norte, con los cuales hoy estamos viviendo pacíficamente, aprovechando esta oportunidad para felicitar a todos los que viven, no solamente nuestros aliados o nuestros socios, proveedores, en primer lugar, pero a todos los que vinieron después a base de esta primera gran obra de fe. Esta fue la base que rompió, que abrió la ventana al Chaco Central. Una vez más, felicitaciones a todos los pocos pioneros que tenemos, no estoy seguro, creo que tenemos 8 o 9 que viven todavía como niños han participado, y también pensando en nuestros padres que nos enseñaron el camino. Este es el camino, andar por él, con Dios. Bien, y estos son fragmentos de la historia de los primeros años, fundamentalmente a partir de 1927, en que se establece Colonia Meno en el corazón del Chaco paraguayo. Patrick, unos años después, surge el conflicto bélico internacional, la guerra del Chaco, Bolivia-Paraguay. ¿Esto cómo afectó? ¿Perjudicó? ¿Fue un problema? ¿Favoreció? Y bueno, esa pregunta es una pregunta muy amplia. Se puede decir, en mi opinión, que es una situación, los menonitas, los colonos se encontraron en una situación jamás vivida. Por siglos no habían participado y no habían estado cerca de un lugar geográficamente donde dos países estaban en guerra. Ahora, yo creo que obviamente tuvo muchas consecuencias la guerra del Chaco. Uno tiene que decir que ambas partes actuaban con mucho respeto mutuo. Obviamente, en situación de guerra, y esta es una opinión personal, nadie gana, porque es un choque violento donde se pierden vidas, se pierde calidad de vida y es una resolución de conflicto que tiene perdedor. Sí. En este sentido, había provecho también para los colonos. Uno, tenían la posibilidad de tener un mercado, de vender ciertos víveres, ciertos productos. Tenían por primera vez realmente contacto con el paraguayo y también al mismo tiempo tenían que enfrentar, y eso para mí es muy interesante, su principio de pacifismo. Los menonitas vinieron como pacifistas, pero ahora se encontraron en una situación donde realmente tienen que definir dónde participamos en actos de guerra y cómo, o participamos, y dónde ayudamos al prójimo, que son los heridos, que son los involucrados y los soldados. Pero en líneas generales, tengo entendido, según me contaron, que ni el ejército paraguayo ni boliviano les molestó a los colonos. No directamente, sí, se quería evacuar en ciertos puntos también a los colonos y no querían. En su momento también hubo incidentes, violaciones, sí, y también un homicidio, por lo menos, unos casos. Se puede decir, considerando que cuáles fueron los derechos humanos en 1930, 32, 35, se puede decir que salió bastante bien, ¿no? En situación de guerra. En situación de guerra, bajo la ley marcial, ¿no? Totalmente. Bueno, señores, esta charla continúa, vamos a una breve pausa, luego tenemos más aquí en A Paso Firme.
Siempre que necesitamos demostrar que estamos conectados a una causa, salimos a las calles. Pero hoy, para demostrar que estamos unidos, quédate en casa. Que nuestros colaboradores están trabajando para acompañarte en las llamadas más importantes. Para que la información no falte. Para que no te sientas solo. Para que estemos juntos cuando más lo necesites. Para que la distancia se acorte. Para que la educación continúe en todo el país. Para que sigas conectado desde tu casa. Y para que hoy, más que nunca, todos los paraguayos nos unamos. Contigo, Paraguay. Si buscas movilidad con estilo, resistencia y economía, potencia y buen diseño y sentirte en Pareté, entonces querés una Taiga. Ya podés solicitar tu producto desde tu hogar al WhatsApp 0986-288-300 o a nuestro call center 021-288-3000 o en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. De vuelta aquí en A Paso Firme, señores, y la historia de la colonia Meno que fue desarrollándose ya en el avance del tiempo, los años. 1960, tengo entendido, se crea la cooperativa Chortizer Comité. Y bueno, antes o en esos años, reforma educativa, reforma religiosa, la construcción de la ruta Transchaco, V. Sí, eso fue en los años 50, 56 a 61. Donde prácticamente se abrieron nuevos horizontes, no solamente para Loma Plata o la colonia Meno, sino para todos los chaqueños. Y ese fue el propósito del Comité Central Menonita que organizó, que movió el crédito del gobierno americano y también dirigió los trabajos y envió a jóvenes de Estados Unidos para que trabajen. Y la ruta Transchaco abrió nuevos aspectos prácticamente para toda la población chaqueña. El viaje a Asunción, en vez de una semana, duraba algunas horas porque se podía ir directamente en camión o en auto en tiempos de sequía, ¿sí? Y cuando llovía se crearon nuevos problemas y ahí el gobierno creó la solución en los años 80 al traer el asfalto hasta las colonias, o sea, también hasta Mariscal y Estigarribia. Pero la ruta Transchaco posibilitó llevar al mercado asunceno los productos del campo, la carne, la leche, especialmente el queso en los primeros años, con mucho más rapidez y trayendo prácticamente de hoy a mañana a la población en Asunción lo que ellos necesitaban. Sí. Patrick, 1961 se crea la cooperativa. La primera actividad o la actividad principal más fuerte era la agricultura. En este momento sí, los colonos siempre fueron agricultores. Esto de la ganadería es nuevo. La ganadería obviamente sí, siempre tuvo lugar, pero fue más bien para la subsistencia y para la producción en su propio entorno. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esa comunidad tenía que tener una estructura social y económica y la cooperativa también era y se formaba también para trabajar en estas partes económicas y financieras. La compra sistemática de leche comenzó en los años 50. Sí. Así que a partir de ahí fue creciendo la producción sistemática de leche y la comercialización fue el desafío. Y la cooperativa asumió este rol para a largo plazo organizar y comercializar también los productos que acá se producían, porque no tenía la posibilidad el productor Juan Pueblo llevar su producto a un mercado. El mercado tenía que conquistarse por una marca, por un trabajo en conjunto, por volumen de productos, porque sin esto era imposible competir. Salir a la capital. Así mismo. Y la capital posibilitó eso.
Bueno, entonces la actividad primera y principal fue la agricultura, Sí. después ya, digamos, las fábricas, láctea y Bueno, carne. Sí. al comienzo solamente se pensaba en agricultura, porque Casal ya dijo en 1921, hay posibilidades de explotar el quebracho en el Chaco, o posibilidades de ganadería que él estaba practicando, porque él introdujo a la raza Hereford en el Chaco, pero nuestros antepasados dijeron que donde nos fuimos siempre Dios ha permitido crecer el trigo, y ellos iban a ser productores de trigo en el Chaco, pero acá se dieron cuenta que no era posible, pero con el algodón encontraron un reemplazo prácticamente. Pero en los años 40 ya compraron terrenos grandes hacia el sureste de la colonia, Campo León, Campo María, esa zona, y empezar con la ganadería de a poco, con la ganadería extensiva, y después en los años 60 empezaron a abrir el bosque, que era el gran enemigo contrario prácticamente de la inmigración, porque no podían superarlo con hacha y pala solamente. Y ahí empezaron a abrir los campos y desarrollar la ganadería, que a partir de los años 70 y 80 especialmente empezaron a reemplazar más la agricultura. Y se agregó a eso paralelamente con la ganadería la producción de leche, que aumentó grandemente con un gran préstamo de BID en los años 80, y de ahí siempre ha crecido hasta hoy día. Sí, señor. Bueno, tenemos una segunda parte de don David Zabasky, miembro y socio de la Colonia Meno. Siempre primero, fe, trabajo y solidaridad. ¿Cuánta solidaridad necesitábamos desde el primer del primer momento de este emprendimiento, ¿no? Nunca hemos pedido una ley o una limpieza, como se dice, de este territorio de ocupantes o de que vivían desde siempre acá, que se trasladan como ha pasado en otros países. Ellos siempre se quedaron acá. Siempre se quedaron, estaban aquí, respetamos y ellos respetaron a nosotros, y esta paz y esta cooperación, que hoy es un departamento de Chortitzer, la cooperación vecinal, no solamente a estas comunidades, sino a muchas comunidades más, ¿no? Este abarca más o menos 14 mil gente, es nuestro proyecto de departamento de cooperación vecinal. Así que para seguir en esa dirección. Para seguir en esa dirección. Nunca dejamos al lado estas tres palabras: fe, trabajo y solidaridad. El lema de nuestra migración, de la gente nuestra, de los líderes, de los pastores, era de una palabra que encontramos en Isaías 30, versículo 21. Me gusta leer eso, ¿no? Entonces, tus oídos oirán a las espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echáis ni a la derecha, tampoco torzáis a la izquierda. Este es el camino. Así lo entendieron. Y Dios está con nosotros, y ahí pase lo que pase. Patrick, lo que dice don David Zabasky es algo muy importante, la visión, digamos, las bases y la base de la fe en las Sagradas Escrituras. Obviamente creo que las palabras fueron muy Oportunas. oportunas, muy positivas. Yo creo que vivir acá, el objetivo de los colonos al llegar, no tenían un proyecto a largo plazo: esto queremos construir, a esto queremos llegar. El objetivo fue el aislamiento, mantener su forma de vida y por sobre todo mantener su fe y la forma de transmitir esa forma de vida y esta fe también a las próximas generaciones. Y en el transcurso sobrevivir, ¿no? Sobrevivir y trabajar. Esto fueron los objetivos. Y Pero yo ahora creo se logró mucho más que eso. se logró mucho más que eso. Y yo creo que justamente el tema que tocamos antes, el tema de las reformas, estos jugaron un rol fundamental en la actualización constante de una visión y también la redefinición del mandato
que tiene. ¿Cuál es el rol hoy día de la colonia Meno, de los colonos, de la cooperativa, de la asociación, de las congregaciones? Y yo creo que las reformas en este sentido jugaron un rol fundamental. Ya. Uwe, dijimos la agricultura, la ganadería, las fábricas lácteas, cárnica, frigorífico, como decía Patrick, la sostenibilidad económica, pero también social. O sea, el hospital, el seguro, hogar de ancianos, fueron trabajando a través de la asociación civil. Sí, pero eso también tuvo un proceso muy largo, como el señor David Zawadzki dijo, que la fe era fundamental y ellos cuando llegaron los primeros 20 años no tenían hospital, sino trajeron algunos remedios caseros y con eso se manejaron, teniendo la fe como base también para la salud del cuerpo y eso, y de a poco cambiaron esas convicciones y esas visiones que tenían, y así se influyó en la vida de las familias, de la comunidad en total, ¿sí? Ya. Bueno, y don David mencionaba también la palabra solidaridad, sí, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, porque ahora tenemos que ir a la pausa. La solidaridad, en realidad la colonia Meno creó lo que se conoce como la cooperación vecinal, para trabajar un poco en esa línea de la solidaridad. Vamos a una breve pausa, señores, y estamos de vuelta con nuestros invitados. Si buscas movilidad con estilo, resistencia y economía, potencia y buen diseño y sentirte en Varieté, entonces querés una Taiga. Ya podés solicitar tu producto desde tu hogar al WhatsApp 0986-288-300 o a nuestro call center 021-288-3000 o en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Record Electric te ofrece soluciones de vanguardia en el tratamiento de aire comprimido, compresores a pistón y a tornillo de la marca Atlas Copco. Duran más y te acompañan por mucho tiempo en el trabajo. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Encuentre los productos de Record Electric en nuestros distribuidores y asistentes técnicos autorizados del Chaco. Estos servicios puedes gestionar desde tu smartphone sin salir de casa. Pagá servicios básicos, realizá giros y carga de saldo marcando asterisco 555 numeral CEN. Desde mi cuenta .tigo.com.py pagá online tus facturas de telefonía, TV e internet. Podés consultar a través de nuestros canales digitales o en ayuda.tigo.com.py. Utiliza nuestros canales de atención y ventas digitales para conocer todo lo que podés hacer. Tigo, en todo lo que te mueve. Seguimos aquí en A Paso Firme con nuestros invitados de la colonia Meno, el 93 aniversario de fundación. Y en el bloque anterior hablábamos de uno de los pilares fundamentales de esta colonia, que es la solidaridad. En ese sentido, la colonia y la cooperativa, la asociación civil, han formado lo que se conoce como cooperación vecinal. Patrick, háblanos un poquitito de esto, la importancia y cuál es el enfoque. Bueno, la idea de cooperación vecinal es justamente que dice la palabra. El objetivo es tener una cooperación entre los vecinos. Siempre tenemos las situaciones que algunas agrupaciones, algunas personas y también algunas comunidades son económicamente más fuertes que otras. Se notan faltas en asistencia social, en asistencia económica, también técnica, tecnológica. Y la idea en cooperación vecinal hoy día fácilmente o simplemente definida sería firmar convenios donde la cooperativa Chortitzer, la asociación civil Chortitzer Comité, entra en un convenio para que le ayude a una comunidad de más escasos recursos. Sí. Y esta cooperación abarca justamente una asistencia técnica, abarca asistencia en la producción, abarca también asistencia en la formación de profesores, en la educación, por ejemplo,
y la elaboración y el desarrollo de proyectos comunitarios, entre otros. Para Así pequeños productores. Para pequeños productores, para pequeñas empresas y también para especialmente con el objetivo para las comunidades, para que ellos también puedan tener un progreso y puedan prosperar. Esta es la idea. Comunidades indígenas. Comunidades indígenas y también otras de escasos recursos acá en la zona. Ya. Uwe, actualmente, en estos momentos, Colonia Meno, ¿cómo está demográficamente, poblacionalmente? ¿Esas aldeas están allí? ¿Algunas se cerraron, se eliminaron? ¿El centro? ¿Cómo está? De las primeras aldeas no existen más todas, sino se han abandonado, se han fundado muchos más. Al comienzo, como dije, fueron 14, ahora son más de 100 aldeas de mediano a gran tamaño. Y lo que ha cambiado especialmente la demografía de la colonia son los centros, o sea, Loma Plata, después Lolita para todo también, y un poco Campo León o Buenavista. Pero Loma Plata ha cambiado estructuralmente la población, la composición de la población. Los primeros años, hasta los años 80 prácticamente, o comienzos de los años 90, no había población latina, diríamos, y de a poco empezaron a entrar, y después del año 2000 recién, porque en el 2003 se fundó la Villa Sur, como se conoce, y ahora hoy día sabemos que está repleta de casas, de construcciones, de población. Y muchos miles han llegado al Chaco Central, no solamente a Loma Plata, sino a otros lugares, y han mezclado la población que por décadas fue casi exclusivamente de población indígena autóctona y de los inmigrantes menonitas. Y todo eso se abrió a consecuencia de la oferta y demanda de trabajo, de puestos de trabajo, del aumento de la producción y de todo lo que tiene como consecuencia eso, también los aspectos sociales, socioculturales que convienen con la producción económica de la zona. Sí, Patrick, hoy Colonia Meno es todo un polo de desarrollo, crecimiento económico, productivo tremendo. Y sí, especialmente en los últimos 15 a 20 años se ha notado un aumento porcentual muy fuerte en la actividad económica, especialmente en los rubros leche y carne, y últimamente en los últimos 2-3 años en la agricultura. Se está retomando el tema de la agricultura extensiva también, y se está convirtiendo la ganadería a ganadería intensiva. Así que no se busca crecer más tanto, crecer por expansión, como se hacía por muchos años, sino hoy día tenemos que crecer por mejora de tecnologías y por intensificación. Así que yo creo que esto, como Uwe dijo, atrae a su vez muchos interesados, le incentiva a muchos jóvenes a buscar nichos económicos y meter ahí también su idea comercial. Sí. Y eso no solamente de jóvenes de acá como socios, sino también no socios proveedores desde Asunción, y especialmente en tiempos como ahora en la pandemia, todos tienen y muchos buscan formas de reinventarse. Para poder generar un ingreso, ¿no? Sí. Creo que es muy importante mencionar que un fuerte muy grande de la economía en el Chaco es la formalización de los diferentes campos. O sea, no inventar lo que me conviene a hoy y mañana otra cosa, sino hay una base muy sólida de agricultura, de ganadería y también de comercio en los últimos años que abarca un gran espacio económico, y eso permite también a los pequeños productores vivir en ese campo. Sí, y bueno, como decía Patrick, los jóvenes buscan abrirse a un abanico de posibilidades también, y en ese sentido hemos hecho la consulta al presidente de la cooperativa Chortizer, don Gustav, licenciado Gustav Sabatsky, y él se refería también a este punto. Nuestros antepasados no tenían otra opción. Todos tenían que ser agricultores, excepto unos 30, 40, 50 personas que eran empleados que tenían que hacer el negocio, el almacén de consumo, la contabilidad a mano, algo por el estilo. El resto eran todos productores, no había forma. Hoy por hoy,
el 30-35%, un año más, un año menos de los jóvenes son productores que les gusta. Y el resto, el 60-65%, ya son jóvenes que tienen otros intereses, otras aptitudes y también hay mucha posibilidad de desarrollar esas profesiones. Por ejemplo, tenemos 250 jóvenes que están estudiando en las universidades, en los distintos centros de estudio que están trabajando, que quieren hacer contabilidad, doctores, medicina, veterinaria, etcétera, etcétera. Y también la cooperativa hoy, con una amplia gama de más de 3.000 empleados, tiene también esa potestad de darle trabajo, porque hoy por hoy yo siempre digo a los jóvenes, prácticamente ya no hay profesión que no puede ser ejercida en nuestra cooperativa. O sea que la mayoría de las profesiones ya necesitamos y el tiempo también exige mucha profesionalización. El empirismo, lo empírico, sí no hay que desmeritar nada, nunca, pero ya no da más. Llegó a sus límites. Entonces, en ese sentido, para responder a tu pregunta, es que más o menos el 35% de los jóvenes sí, el resto no. Y eso damos mucha énfasis para que se haya ese punto, para que la edad media de la producción no baje demasiado, sino que mantiene una sostenibilidad también en el tiempo. Por eso damos programas de cambio generacional de tal manera que los jóvenes tengan oportunidad y muchos jóvenes están entrando, más de 100 familias jóvenes están entrando en el sector productivo, que es nuestro corazón, de hecho, de una cooperativa de producción, ¿no? Bien, esta era un poco la referencia a la situación actual, el tema de la producción, el trabajo, la actividad. Quiero saltar un poco al aspecto social, cultural, religioso. O sea, siempre se ha hablado de los menonitas como una cultura religiosa, ¿verdad? Entonces, en este momento se mantiene aún, ¿en qué medida se mantiene esa cultura religiosa, las costumbres, las tradiciones? O se perdieron o se mantienen? Creo que las dos cosas. Si miramos el fundamento original, diríamos, la reforma religiosa del siglo XVI, y donde encaja también Menno-Simons y toda la reforma del pacifismo, la negación de armas y de la violencia. Entonces, siempre hay un grupo que defiende eso y se es consciente de eso en la iglesia también, en las iglesias menonitas, en la congregación. Pero siempre es un desafío diferente, o sea, adicional, llevarlo a la práctica. Y pacifismo para mí significa enfrentar la vida cotidiana también, teniendo en cuenta a la otra persona, viendo cómo vive y qué hace, cómo lo hace. Y yo tengo que dirigirme en base a lo que la Biblia me dice, en cuanto al pacifismo o a la cuestión de fe. Y eso tiene que llevarse a la práctica en mi trabajo, en mi familia. O sea, es un desafío cotidiano. Y creo que las iglesias se esfuerzan en eso. Claro, nunca se logra completamente eso, pero cada día se puede hacer un paso adelante y llevar a la práctica, no olvidando al que es pobre, no olvidando al que necesita acompañamiento en situaciones difíciles, y tenemos en el Chaco siempre situaciones difíciles en alguna u otra parte, y eso es el desafío de la fe que yo profeso, entregar lo que yo tengo también para bien del prójimo, no preguntando qué edad tiene, de dónde viene y qué hace, sino hacerlo el bien para que el prójimo también pueda tener una vida buena, diríamos. Sí. Y ese es un desafío que han enfrentado nuestros abuelos y bisabuelos también, aunque eran pobres, siempre le ayudaron a los vecinos que venían, y hasta hoy día es. Y la cooperación vecinal que se mencionó es una parte solamente de eso. Las iglesias hacen muchísimas cosas que nunca salen a vista. No quieren mostrar eso, sino ellos quieren ayudar a la gente que necesita, la gente que es pobre, la gente que sufre, para que puedan tener una vida digna y no para elevar su honor, diríamos. Sí, y de hecho que en toda esta historia se sembraron las bases en base a muchos valores, principios bíblicos y valores que se tienen que mantener. Nosotros vamos a una pausa, luego estamos ya para el cierre, para el bloque final, las reflexiones finales, las conclusiones, los desafíos y proyectos para el futuro de la colonia Meno. Pausa, señores, ya volvemos.
¿Buscas movilidad con estilo, resistencia y economía? ¿Potencia y buen diseño y sentirte en Varieté? Entonces querés una Taiga. Ya podés solicitar tu producto desde tu hogar al WhatsApp 0986-288-300 o a nuestro call center 021-288-3000 o en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Hoy es Día Tigo, para estar más conectados que nunca. Si sos cliente prepago, tus recargas de saldo vienen con regalos ilimitados. Recarga en recargas.tigo.com.py o en tu punto de venta favorito. Tigo, en todo lo que te mueve. Estamos acá recordando este 93 aniversario de la Colonia Meno, que se recuerda en estos días, 25 de junio precisamente. Bueno, y ya llegamos al último bloque, las conclusiones finales. ¿Qué quedó en el tintero? ¿Qué es importante remarcar, mencionar en esta parte de tu reflexión final, Uwe? Creo que es básicamente lo que tenemos que hacer es confiar en la guía de Dios, porque cuando nuestros antepasados dejaron Canadá, sus casas fueron ocupadas por los que sufrieron hambruna en Rusia, en la Unión Soviética, en la época de Lenin y Stalin. Después, cuando llegamos acá, pudimos abrir muchas puertas para gente que pueda tener trabajo. Se ofrece mucho trabajo a muchas personas. Son puertas también que se abren para gente que pueda ganarse su vida, y también la misma cosa en cuanto a la fe y a la cultura. Tenemos que abrir puertas para que la gente que vive acá y las jóvenes generaciones que vienen después puedan organizarse y también tener su vida. Cada uno puede ganarse la vida trabajando, pero tenemos que abrir puertas para que existan esas posibilidades, y creo que ese es un desafío nuestro para el futuro también. Sí, Patrick, siempre hay desafíos. En aquella época cuando llegaron enfrentaron la peste, la tifoidea, hoy es el coronavirus, ¿verdad? ¿Qué pensás el desafío al futuro? El desafío al futuro van a ser muchos, o muchos dicen económicamente de repente, pero yo creo que económicamente tenés tus tendencias, tenés tus estadísticas, podés hacer tus conclusiones. Yo creo el desafío más importante va a ser involucrar a los jóvenes, transmitir los valores cooperativos y fe, trabajo, solidaridad. Y yo creo que el segundo desafío grande va a ser involucrar a los vecinos, justamente por la cooperación vecinal, en el trabajo comunitario y para que ellos prosperen también. Y yo creo que de esta situación puede surgir una convivencia donde todos pueden estar bien. Totalmente. Bueno, Patrick, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche. Gracias, y también por el espacio. Queremos también felicitar a nuestros compatriotas, para decirlo así, y agradecer a RCC por el espacio. Los pioneros son 8. Los pioneros en este momento son 8. Sí. Que viven acá en Paraguay. Que viven ¿sí? todavía, sí. En Canadá puede haber algunos más que volvieron durante Pero en el Colonia tiempo. Meno en estos momentos... Están entre 93 y 97 años tienen. Los sobrevivientes. Sí. Ya. Así es. Bueno, Uwe, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por el espacio, y que Dios siga bendeciendo a toda la población del Chaco. Igualmente, y a nuestro país, y que pronto podamos recuperarnos también de esta pandemia, esta situación. A la audiencia de RCC por acompañarnos, muchas gracias. Buenas noches.